Vamos con la parte más práctica. A continuación vamos a dar paso al panel titulado Ceuta Inteligente, startups que transforman el turismo, la salud y los servicios con inteligencia artificial. La moderación correrá a cargo de Salva Ferri, Founder and Managing Partner de WeTangible Innovation. Así que con esto, un fuerte aplauso y ahora vamos a conocer todo. Fuerte aplauso. Hola, buenos días, por favor. Me gustaría presentar al resto de la mesa. José Enrique de Sinker, Noemí, Amalia Experience. Ir pasando, por favor, nos vamos sentando. José Enrique, Noemí, por favor, un fuerte aplauso. Nacho de Regi, José Antonio, Conecta y Francisco. Vale, chicos, pues de Internalia, perdón. Nos sentamos y comenzamos la mesa de hoy. Bueno, este va a ser el bloque en el que hablemos de innovación, en el que hablemos de startups, innovación en el sector turístico, innovación que llega, bueno, también innovación dentro del campo de la salud, lo vamos a tratar todo también, innovación que llega a las personas, innovación que mejora la competitividad y la permanencia de las empresas dentro del ecosistema nacional. Chicos, me gustaría que os presentarais brevemente, que me contarais quiénes sois, qué hacéis con vuestra startup y en qué momento os encontráis hoy. Bueno, primero, gracias por lo de chicos. Hace tiempo que no me decían eso. Siempre he sido un optimista. Sí, se nota. Pues nada, yo soy el director médico de Sinker y, bueno, pues, ¿qué es lo que pretende ser? Pues una herramienta digital que apoye al médico y al paciente, fundamentalmente, porque muchas veces hay una disociación entre la medicina, el médico y la tecnología, porque nos quejamos de la falta de tiempo, de que el paciente se queja de que el médico no mira a los ojos al paciente, y eso es verdad. Entonces, quizás es necesario buscar una herramienta, como puede ser Sinker, que genere las ventajas de la inteligencia artificial, como puede ser pues, una historia clínica inteligente, que a su vez pues, tenga interoperabilidad con otros sistemas, ¿no? Cada vez la telemedicina, por ejemplo, o la receta médica oficial, pero al mismo tiempo que sea eficiente, que sea humana y sea cercana. Yo creo que eso es muy importante y por eso en esta aplicación, esta herramienta, importante que sea una herramienta y que no sea un problema, la tecnología para el médico, creo que es muy importante la confluencia entre un desarrollador informático, un ingeniero informática, como puede ser Umnia, la CEO, y un médico, un humilde servidor que tiene ya más de 30 años, insisto, gracias por lo de chicos. Y parece más que de 30 años, no, más de 30 años yo no, más de 30 años de ejercicio profesional. O sea, hay gente que estudia el MIR, tú lo recuerdas. Sí, y bueno, pues eso es lo que te puedo contar. Muchas gracias. Gracias. Nacho, Regi, cuéntanos. Pues nada, hola, buenas, soy Nacho, fundador de Regi. Como habéis visto en el vídeo, al final el resumen de Regi se puede resumir en que lo que pretendemos hacer es igualar el nivel de juego entre los grandes gestores de apartamentos, hoteles, demás, con los pequeños gestores de apartamentos turísticos, a nivel regulativo sobre todo. La idea es que ningún pequeño gestor tenga que dejar de cambiar su forma de trabajar y demás por regulaciones que son muy complicadas muchas veces. Al final esto viene de un problema en casa, de mi madre, que es una gestora de apartamentos turísticos, la he estado viendo sufriendo durante muchos años con muchas regulaciones, principalmente con el registro de viajero, que es con lo que hemos empezado, pero ya estamos empezando a cubrir otras regulaciones. Y la idea es, después de verla pasar por intentar hacerlo todo a mano, que le recomendasen aplicaciones, que al final lo único que hiciesen fue cambiarle un problema por otro, al final me decidí y dije, mira, yo como ingeniero informático, que ya tengo experiencia, trabajé en Ebury en su momento automatizando otros procesos regulativos, digo, venga, vamos a hacer la aplicación que realmente creo que mi madre y tanta gente como ella necesita, y en eso estamos. Muy bien, muchísimas gracias, Nacho. Cuéntanos, José Francisco. Bueno, pues soy Francisco de Llana, CEO de Internalia. Internalia es la división de inteligencia artificial de Internalia Group. Hay que decir que Internalia Group tiene ya 25 años de experiencia llevando datos con personas, con empresas. Y bueno, trabajamos entre continentes desarrollando aplicaciones, registro horario, seguimiento personal. En definitiva, venimos del background de los datos y de la gestión del software. Y aquí lo que hemos ido introduciendo en los últimos años, volumen de gestión inteligente para procesar estos datos con productividad y sobre todo para ofrecer información de valor. Más allá de un canal conversacional de WhatsApp que en un momento dado pues, te responda, no sea una inteligencia que te responda, sino sea una inteligencia que ejecute, que resuelva. Esto es trámites de gestión, tickets, gobernanza del dato y, en definitiva, pues,
aportar valor. Y como decía antes en ese vídeo, que como veis tengo menos arrugas porque está hecho con inteligencia artificial. Cada uno se proyecta como quiere. Bueno, ya sabes que lo hice anoche. En definitiva, Me consta. Ahí estamos. Entonces lo que traemos es valor y sobre todo quitar la parte repetitiva y aportar gestión del dato, gobernanza. No enviar los datos a Silicon Valley para cualquier cosita, que aquí se ha hablado hoy muchas cosas que están muy interesantes, pero hay puntitos de comentarios sobre qué pasa con los datos, que yo cojo todos los tickets y los subo a un LLM y muy bien, por nuestro amigo Alex, que está genial, pero bueno, ¿dónde queréis llevar los datos? ¿Tenéis una infraestructura de cloud privada? ¿Estáis usando un sistema de tercero? ¿Estáis usando Twilio o estáis hablando de un PBS adicional? ¿Eso dónde va? Entonces, bueno, esto hablemos más adelante. Sí, hablaremos en detalle después porque es una pregunta muy interesante. José Antonio, cuéntanos, Conecta Turismo. Muy bien. Buenos días a todos y antes que nada agradecer a Fundae, a Cámara de Comercio y a toda la organización por invitarme a este evento. Yo soy José Antonio Flores, por mi acento veréis que soy cordobés, no, lo digo como dijo Alex, soy vasco y bueno, dirijo una empresa, soy CEO de Conecta Turismo. Conecta Turismo es una empresa de base tecnológica que se dedica a digitalizar variantes del sector turístico. Pero para poneros un ejemplo fácil que todos me entendáis, nosotros lo que desarrollamos son motores de reserva. ¿Esto qué es? Pues cuando vosotros metéis en Booking o metéis en Logitravel, queréis buscar vuestro viaje, ponéis que queréis viajar a París, a Barcelona, dar los resultados. Entendáis un poquito quiénes somos y qué hacemos. Yo soy la CEO de Amalia, es una plataforma Yo soy la CEO de Amalia, es una plataforma con inteligencia artificial y el objetivo es promover un turismo mucho más sostenible, con impacto local. Y siempre me gusta explicar esto porque cuando hablamos de IA siempre nos la llevamos a la parte de competitividad, de productividad, muy empresarial, ¿no? Pero ¿qué pasa realmente con todas esas personas que estamos detrás de la IA? ¿Reflexionamos sobre qué futuro queremos? ¿Queremos utilizarla de una manera positiva, negativa? Nosotros tratamos de llegar donde eso no llega, ¿no? Entonces trabajamos mucho con zonas rurales, en riesgo de despoblación rural, pequeños emprendedores, porque ahí es donde está el valor local. Para que entendáis eso, no sé si mi amigo Alex, el vasco se nos ha ido ya. Alex, ¿estás por aquí? No, qué pena, se ha ido. No sé si acordáis del ejemplo que ha puesto él antes, súper interesante, de darle la guía de turismo de Ceuta y se la ha subido. Y le ha hecho una ruta por Ceuta, pero no le ha dicho que tiene que probar en los bares de Ceuta. Yo soy de Málaga. Nosotros tenemos un mollete, que no es vuestro mollete. ¿Sabéis lo que es, no? ¿Sí? ¿Qué lleva dentro? De corazones de pollo, ¿no? Que a mí ayer me lo contó un ceutí y me pareció súper sorprendente, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es esa información tan local, ponerla en valor y que la inteligencia artificial de verdad sea capaz de recomendar esas cosas, el valor local. No lo típico que aparece en Internet, sino esos pequeños emprendedores, las agendas culturales, gente que hace una cata de queso, una cata de vino, esa gente ponerla en valor para redistribuir la oferta y generar riqueza. Gracias. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por las presentaciones. Creo que ya hemos hecho la rotura de hielo inicial. Estamos hablando de innovación digital en sectores complejos, como son el del turismo, el de la salud. Estamos hablando de emprendimiento, que va ligado a la innovación y que no siempre es evidente dentro de un ecosistema nacional, el español, el que podemos pensar, ¿no? Entonces, el emprendimiento exige sacrificios, exige decir no a muchas cosas. En vuestro caso, ¿qué es lo que os ha llevado hasta aquí? ¿Cuál ha sido el camino? Sí, bueno, efectivamente, las cosas, cuando ya las encuentras hechas, parecen fáciles, pero para nada. Todos habéis presentado el proyecto con una gran sonrisa, pero sí, ¿qué hay sí. detrás? ¿Qué hay? A ver, en el campo concreto nuestro, la medicina, todos sabemos que es una ciencia de por sí compleja, pero que además lo que es la legislación es especialmente, la regulación es especialmente severa o estricta, como debe ser por otro lado, porque en general la Ley de Protección de Datos protege a los datos con un gran celo, pero es que en el caso de los datos especialmente sensibles, como el de la salud, son especialmente protegidos. ¿Eso qué significa? Pues que en nuestro caso hay tres vertientes, que es la tecnológica, la médica, pero también la legal. Y eso no digo que sea un problema, pero sí que es una exigencia añadida
a otras, a lo mejor, a otro tipo de empresas. Desde el punto de vista médico, bueno, pues el recapacitar 30 años atrás, cuáles son las fortalezas o las debilidades de las herramientas informáticas aplicadas a la realidad médica, ¿no? Al caso clínico, a la falta de tiempo, al exceso de burocracia que tenemos hoy en día los profesionales de la sanidad, especialmente de la medicina. En el campo de la tecnología, como hemos dicho, en el caso de Omnia, pues estamos hablando de que son datos especialmente sensibles, especialmente protegidos, con lo cual eso te hace generar o tienes la obligación de tener a lo mejor una IA interna o un servidor dedicado que incremente aún más la seguridad para evitar una filtración de datos que sería terrible. Hablamos de datos de salud y lo que eso conlleva. Por eso no es que sea duro, sino que es especialmente exigente la combinación de tecnología, medicina y regulación, normativa legal. Muy bien, muchísimas gracias. Nacho, ¿qué nos puedes contar? Nacho, es que eres muy joven, ¿cómo puedes ser tan joven? Pero aún así eres emprendedor en serie. Cuéntanos, en tu caso, ¿cuál ha sido el camino? A ver, en parte ya os he contado una parte importante que es mi madre. Realmente, antes de esto, yo ya veía venir que yo iba a tener que emprender en algún momento. O sea, siempre he tenido el gusanillo, siempre, desde muy pequeño. Pero tampoco lo he querido forzar. Entonces, yo he tenido mi carrera como ingeniero informático, he trabajado como ingeniero informático en Ebury, multinacional financiera, en Bizoway para gestión de viajes de empresa, y mientras tanto yo he estado viendo qué problemas podía solucionar. He ido solucionando algunos problemas dentro del trabajo, fuera, hasta que llegó el momento en el que vi ese problema en casa, que pensaba que tenía solución fuera. Yo siempre que me decía a mi madre, ay Nacho, tendrías que hacer algo para esto, yo le decía, a ver mamá, pero es que ya hay aplicaciones de esto y de esto y de esto, ¿y por qué no las pruebas? Y nunca me hacía caso, hasta que alguien de fuera que no fuese yo le recomendaba la cosa, porque claro, si lo hace Nacho es que tiene que ser muy complicado, siempre decía lo mismo. Y una vez lo probó, y empezó a ver que tenía otros problemas bastante serios de no enterarse. Al final, el primer problema que tuvo fue con el registro de viajeros. El tema de que la parte de no tener que ir presencialmente fue solucionada, es verdad, ya podías hacerlo todo con la aplicación de forma telemática, pero que tuviese que estar todo el día con el móvil para enterarse de si le habían hecho el registro o no, de que le llenase el móvil de PDFs, porque cada vez que tenía que revisar los datos se tenía que descargar un PDF, cosas así muy pequeñas, que en cúmulo se convertían en problemas muy gordos. Y fue en ese momento en el que dije, vale, ok, aquí hay un problema que realmente existe, que es real, que puedo aportar valor y puedo solucionar. Luego lo comprobé con otra gente que también conoce a mi madre, otros compañeros y demás. Y les pregunté, oye, ¿vosotros cómo hacéis esto? La mayoría lo hacen a mano, lo cual es completamente increíble porque es un consumo de tiempo increíble. El tener que estar hablando con los clientes, también exponiéndote a unas multas gordas por protección de datos, porque como hemos hablado antes, protección de datos es muy importante, no a nivel médico tan importante, pero también a nivel de datos personales de los documentos, de estar pidiéndole a la gente que te mande DNIs en fotos, que os pueden poner multas de hasta 40.000 euros por hacer ese tipo de cosas. Entonces, el problema existía, tenía la posibilidad de solucionarlo y estaba en una situación adecuada para ello y simplemente me lancé. Y llevo ya 1 año y pico haciendo esto. Y todavía sonríes emprendiendo. Se puede. Sí. Se puede emprender y sonreír, chicos. Es una buena lectura para hoy, para todos aquellos emprendedores potenciales que tenemos y que luego os informaremos de distintos programas que incluso en Ceuta están apostando muy fuertemente. Genial, Nacho. Francisco, cuéntanos. Tú tienes años a la espalda también. Me lo has notado, ¿no? Hombre, después de que dijeras de lo de las arrugas del ChatGPT y tal... A ver, que nosotros, jolines, en 2004 estaba viendo en Marbella, en Puente Romano, a Larry Bensadon, que era de BlackBerry, presentando la BlackBerry la 1970 que tenía la ruedecita por el lado, ¿vale? Aquí algunos sabéis de qué hablo. Y bueno, pues hemos desarrollado mucho camino ahí. Bueno, más allá de esto, el sacrificio es el dato. Salva, el sacrificio es el dato. Hoy día hay muchísimas herramientas, bueno, aquí se han enseñado algunas, Alejandro ha hecho una guía ahí de repente, ¿no? Soy un PDF. El riesgo es el dato, el sacrificio es el dato, el esfuerzo es el dato, la economía es el dato. El dato mata el relato, necesitamos gestionar el dato y la trazabilidad del dato. ¿De dónde vienen esos datos? ¿Dónde van esos datos? ¿Cómo gestiono esos datos? Porque hoy hay muchas herramientas no code, Make, N8N, cualquiera puede. Bueno,
usar una herramienta y montar algo que, bueno, pues que te responde y hablas, y eso es lo fácil. Eso ya está. Ahora, ¿dónde va el dato? ¿Quién lo mueve? ¿Qué certezas tenemos ahí? Tenemos trazabilidad absoluta, gobernanza, y esa información ¿dónde la enviamos? Hay mucho trabajo ahí y es nuestra diferenciación. Nuestra diferenciación es la ejecución, no la conversación. No, lo que va a gestionar en el padrón de Marbella y compruebas si tu DNI o te mando un enlace porque no quiero que tú ni siquiera compartas tu DNI y te vas y entres con tu certificado. Pero además te entiendo y sé cuál es tu situación, sin comprometer riesgos y gestionando con garantías. Ese es el riesgo. Gestionando con garantías, ese es el riesgo. Y ese es el sacrificio realmente, ¿no? Y ahí es donde hay que invertir para para eliminar las brechas. Incluso también aquí estamos hablando hoy de seguridad. Seguridad del dato, de ciberseguridad. Y es la ilusión que tengo aquí, fíjate. No, pues es totalmente comprensible y de hecho súper interesante. Dato. José Antonio, cuéntanos, en tu caso, ¿cuál ha sido el camino para llegar a donde estás ahora? Lo voy a contar haciendo uso práctico de mi vida, pero primero quiero reforzar el concepto de emprendimiento. Emprendimiento es sacrificio, emprendimiento es dedicación y creo que es importante no hacernos trampas al solitario. Quien no esté dispuesto a prescindir de cosas y a arriesgarse, no debería de emprender, y lo digo así. Yo he tenido que dejar muchas cosas a lo largo de mi vida, he tenido muchísimos sacrificios, muchísimas horas, y el emprendimiento, antiguamente lo llamábamos buscavidas, ¿no? Ahora se llama emprendimiento, pero requiere una dedicación y una motivación excepcional. Tenéis que ponerle corazón, tenéis que ponerle muchísimos sacrificios para que ese emprendimiento os lleve a un camino, ¿no? Y los caminos nunca son fáciles. Fijaros, yo fundé mi empresa con 22 años, éramos un grupo mi compañero de piso y yo, y mi empresa empezó una noche de cerveza, ¿no? Empezamos con la cerveza, lo típico, en el piso, allí a beber. O sea, decir una gran historia. Una gran historia porque lo único que nosotros queríamos era encontrar viajes baratos porque no teníamos ni un duro, mi compañero de piso y yo. ¿Qué ocurrió? Que empezábamos a ver que dependiendo de la página web donde nos metiésemos, un vuelo era más barato que otro, un hotel era más barato que otro, y claro, nosotros, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Somos ingenieros informáticos, queríamos saber por qué esos motores de reserva en un sitio eran más baratos que en otro, simplemente para compartirlos con nuestros colegas, ¿no? Claro, una noche, otra noche, hasta que llegó un momento en el que desarrollamos un script que realmente rastreaba ciertas páginas web y encontraba los hoteles y los vuelos más baratos. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Que hicimos una atacada. ¿Qué fue esta atacada? Nos fuimos a una agencia de viaje y le dijimos, oye, tenemos un script que te puede ayudar a vender mejor. ¿Le gustó la idea? Nosotros fuimos en busca del cliente a venderle la idea. A partir de aquí constituimos la empresa y en un año conseguimos 30 proyectos. No habíamos terminado la carrera, estábamos en un piso de estudiantes y rápidamente nos fuimos al pueblo, a mi pueblo, a una cochera que yo tenía, tipo Google. Teníamos que arreglar ordenadores los fines de semana para pagarnos nuestros ordenadores, fijaros los sacrificios. Sí, pues es verdad que los emprendedores comen todos los días. Claro, comemos todos los días. Y no fue hasta el segundo año cuando realmente ya tenemos la empresa constituida y empezamos a ganar clientes, cada vez más confianza. Las agencias de viajes llegaban a nosotros en busca de motores de reserva, de conexiones con sus proveedores. A partir de ahí ganamos un premio de joven empresa innovadora, conseguimos un año gratis de alquiler, ya por fin salíamos de la cochera en el Parque Tecnológico de Málaga. Ahí nos abrimos puertas, empezamos a contratar. Inclusive di el salto a abrir una oficina en México a través de un proceso de internacionalización, pero independientemente de esta historia, el concepto de emprendimiento requiere sacrificio, requiere dedicación. Nadie os va a regalar nada, perdonad que sea tan duro, pero aquí hay que remar, hay que dedicar horas y hay que ser siempre el mejor de los mejores. O sea, del segundo nadie se acuerda, ¿no? Pues tener eso en mente. Emprender es sacrificio.
Muchísimas gracias por tu aporte, José Antonio. Os recuerdo que siempre, aquí a las que estáis vigilando, cerrar las puertas para que no se nos escapen. Pero es cierto, o sea, el emprendimiento exige sacrificio, exige resiliencia, muchas veces mucho más relacionado con la actitud que con el propio talento, que talento a nosotros en España nunca nos ha faltado. Incluso somos productores de un gran talento diferencial para competir, ¿no? Noemí, tú ya eres una emprendedora en serie, tú y tu socio Iñaki. Contadnos un poco cuál ha sido vuestra trayectoria hasta llegar a donde estáis ahora, por favor. Pues yo creo que todos compartimos aquí una cosa y es la incertidumbre, ese miedo al que nos enfrentamos todas las mañanas sobre qué va a pasar y además ahora con el tema de la inteligencia artificial que va tan deprisa que nosotros de cachondeo decimos siempre me levanto con ansiedad de IA porque te vas a dormir, se despierta China, se acuesta China, se levanta Estados Unidos, cuando no Claude, cuando no OpenAI, cuando no ChatGPT, Gemini y te tienen así todo el día, ¿no? Nosotros nos arruinamos en una empresa anterior y veníamos de menos 1.500, o sea, me siento súper identificada con todo lo que habéis dicho. Yo al final sí que, por aportar algo más, yo diría, personalmente, creo que un emprendedor también tiene, sobre todo, que hacer esa reflexión para no perder el foco de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque los emprendedores al final estamos hechos de una pasta, somos personas inquietas, curiosas, determinadas. Cuando te metes en una industria es porque te gusta, porque hay algo ahí que te nutre, ¿no? Y de alguna manera quieres dejar como tu huella o quieres hacer algo que llegue lejos, ¿no? Entonces, hay muchos días en los que se pasa mal, que te dicen que no te salen las cosas como tú quieres y empiezas a desmotivarte. Entonces, yo siempre lo que digo es que dentro de esos momentos, en esas circunstancias, lo importante es que tú te recuerdes a ti mismo el por qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres conseguir con todo esto? Y a mí me alimenta mucho en estos tiempos de incertidumbre, de ir con las prisas, de qué puedes hacer, cómo te vas a diferenciar, cómo vas a trabajar para no perder esa competitividad. Y yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que yo quiero aportar? ¿Qué es lo que yo quiero aportar? Y por eso siempre intentamos transmitir esa parte de impacto colectivo, porque al final estamos cada vez en una sociedad que avanza tan deprisa que vamos hacia ese individualismo digital, que nos olvidamos de que somos humanos y que la conexión y el talento está ahí. Entonces, eso es muy importante resaltarlo. Es verdad que emprender no es para todo el mundo, pero si eres alguien inquieto, yo siempre animo a que os aventuréis, que el mejor momento para equivocarse siempre es ahora, cuanto más joven mejor, ¿verdad, mi querido Nacho? Y que hay que intentarlo a pesar de esa incertidumbre y que espacios como este son el punto de encuentro para conocer a profesionales y fundáis todas las empresas que hay para apoyaros, ¿vale? Así que yo sí, yo no sé si tengo posibilidad de decir algo más, pero al hilo de lo que estaba diciendo, lo de la pasta especial y lo del momento... A ver, yo entré en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones con 20 años. Entonces yo soy un funcionario de excedencia. Y claro, eso del emprendimiento... O sea, tú estás en un sitio que mi madre, la pobre que en paz descanse, quería que yo estuviera en el ministerio, trabajando. Seguridad. La seguridad, hijo mío, ahí no le va a faltar a mi niño nada, nunca en su vida. Y yo luego de 15 años en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información, la SETSI, me voy y montamos una empresa, mi mujer y yo, en el Parque Tecnológico. Y ahora tenemos 3 empresas. ¿Y qué ha pasado por el camino? Bueno, pues lo de la pasta, lo de lo que quieres aportar, y sí un consejo un consejo serio para es que tengáis un proyecto, sobre todo que tengáis una idea de valor, qué vais a aportar. Y luego que tengáis una demostración real que impacte, algo más que un discurso, porque hoy día un discurso te lo monta el ChatGPT con la gorra. Algo de verdad, que funcione y que podáis demostrar, y que sea un producto, es decir, ¿qué significa que sea un producto? Que sea escalable, algo que tú puedas escalar. No escalar por 100 personas más, no, eso no es escalable, amigos. Que tú puedas escalar. Sam Altman, que es el propietario de OpenAI, está diciendo que es el momento más cerca en el que podemos tener la capacidad de hacer una empresa mil billonaria, que son 1.000 millones americanos, billonaria con un solo hombre. Si tenéis una idea que puede transformar, podéis generar un producto porque tenéis infraestructura, capacidad y visión, y que sea escalable, lo tenéis. Decirlo fácil, os animo. Sí, no, decirlo súper fácil. De hecho, cada vez hay más aplicaciones que directamente interpretan el lenguaje real para hacer aplicaciones, es decir, plataformas que crean aplicaciones directamente interactuando con ellas, ¿no? Con la voz. A mí me gustaría saber, los 5 estáis emprendiendo en sectores complejos, como son el sector de la salud, como son el sector del turismo. A mí me gustaría saber qué razones os llevaron a emprender en estos sectores. ¿Y en qué momento os disteis cuenta de que vuestra idea de negocio, que vuestra idea inicial iba en serio? Os la dejo un poco 2 preguntas abiertas y que contestéis un poco los que os sintáis más identificados y vamos siguiendo un poco el rumbo de la mesa. Pues yo,
pues recordando a José Antonio, ¿no? Empezó la cosa igual, lo que pasa es que con menos carácter etílico, porque no eran cervezas, sino que eran café. Y era pues tomando un café con Umnia, ella era ingeniera informática en el hospital Universitario de Ceuta, y yo médico en el hospital Universidad de Ceuta, y bueno, pues lo típico que hacemos en España, rajar, claro. Y pues vaya sistema informático que tenemos, que no es intuitivo, que no se adapta a mis necesidades, etcétera, etcétera. Y ella pues daba su versión, ¿no? Es que quizás a lo mejor pues no llega la idea al desarrollador del programa o lo que sea. Entonces, bueno, pues en vez de rajar, a lo mejor es preferible sentarse y empezar a acercar los dos mundos, en principio polos opuestos, parece, y buscar puntos de unión o puntos de digamos, lo que hemos dicho antes, ¿no? de amenaza, oportunidad, de debilidad, fortaleza, y buscar, sobre todo, buscando el bien del paciente, porque al final la medicina se basa en el bien del paciente. Y recordar aquello que te dicen hoy en día los pacientes, que ya no me mira el médico a los ojos, sino que mira al ordenador, y estamos metiendo datos, es cierto. Pues por eso ese fue el inicio, ¿no? Y cuando ya la parte tecnológica te va mostrando resultados, pues empiezas a perder el recelo y empiezas a acercarte al otro mundo. Y probablemente lo que yo estoy contando lo contaría ella igual, pero del otro lado del espejo. Súper interesante. Realmente pusisteis al paciente en el centro para ver cuáles eran los problemas a los cuales... De hecho, todos estáis emprendiendo en sectores, digamos, o resolviendo problemas a los cuales os habéis enfrentado en vuestras propias carnes. Nacho, Francisco, como queráis. En mi caso, muy rápidamente, ya sabéis realmente el por qué empecé todo esto, pero en cuanto a en qué punto empecé a notar que ya era algo más serio, ¿no? En qué momento esto realmente empezaba a ser algo de verdad, realmente yo diría que hay dos. El primero es el punto en el que te convences de que esta idea puede funcionar y la quieres llevar adelante. Y obviamente es muy importante, al final es de donde sale la motivación inicial, lo que muchos llaman el Founder's Energy, la energía de los fundadores, para poder hacer todo lo que hace falta hacer, que es mucho, como hemos comentado, que es mucho. Pero no hay que quedarse ahí, porque es muy fácil entrar en una idea que a ti te suena bien y que luego el mercado no valore. Y lo que importa al final es que el mercado lo valore, porque si no, no estás aportando valor a la sociedad. Entonces, el segundo punto importante, que es el que hay que buscar, no es el que tú encuentras, sino el que hay que buscar, es en esa validación inicial de mercado. Y muchos, de hecho yo personalmente también, tendemos a simplemente preguntar a gente, que puede estar bien, pero realmente no sirve tanto que tú vayas a una persona y le digas, oye, ¿te gusta mi idea? A que vengas con algo que parece lo que va a ser tu idea y le digas, ¿me pagas? No tiene nada que ver. Y esa segunda la validación parte, es más bien lo segundo que lo primero. Lo primero es simplemente una encuesta de opinión. Claro, y las encuestas de opinión siempre dependen mucho de que hay mucha gente que le gusta quedar bien. Entonces, si tú vas a alguien diciendo, mira, esta idea que te parece te gusta, pagarías por ella, es muy fácil que te digan que sí. Si vas con algo que parece que es un producto de verdad y le dices, me pagas, es mucho más fácil que te digan que no. Y es más importante que te digan que no pronto a que te digan que sí solamente por quedar bien. Entonces, ese segundo punto, que es el que hay que buscar, diría que es el más importante, que yo conseguí una vez ya cometí el error de preguntar, cuando ya conseguí montar un producto mínimo viable con un colega de la universidad, y pudimos venderlo a mi madre, para empezar, pero eso era fácil, eso realmente no cuesta tanto. O sea, muy mal se te habría tenido que dar. Muy mal, fatal, tendría que haberse dado. Aunque existe la posibilidad. Y luego a una amiga de mi madre que ni siquiera se llevaban bien. Importante. Ah, bueno, ahí empezamos a hablar. Exactamente, que ni siquiera, eran realmente competidoras en diferentes inmobiliarias. Y ahí es cuando ya sí que me di cuenta, ok, esto realmente la gente lo puede querer, realmente aportó valor, realmente aportó algo a la sociedad. Pues bueno, ¿cuándo nos dimos cuenta de que iba en serio? Pues cuando el año pasado, bueno, pues la concejala de innovación del Ayuntamiento de Málaga pone tronos en la calle. Tronos en la calle. Y dice, tienes a 150 metros el Rico, o está pasando por aquí, te lo doy lo más cercano, si me envías tu ubicación te digo cómo llegas a cada uno de ellos. Cuando en la Feria de Málaga movimos 25.000 mensajes de WhatsApp en una sola semana. Esto es donde está el ratón vacilón. Dice, ¿ratón vacilón cuál? ¿El ratón vacilón comelón o el super ratón comelón? Que mapeamos con Working Day Suite toda la parte de la empresa a la otra, toda la parte GPS de todas las ubicaciones que había en los puestos.
cuando redujimos la carga, cuando metimos la campaña del área de juventud de dónde están los test de alcoholemia, si te encontrabas más, según la edad te respondo en función de los datos y de la campaña de promoción, hazlo bien, puntos violetas. Bueno, en definitiva, nos dimos cuenta de que iba en serio cuando podíamos hacer cosas como... Le dé volumen a esto. A ver. Bonjour, monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, c'est jeudi 30 octobre 2025. Ma che cosa fai? Yo no soy italiano, ¿vale? Ciao, sono tu Ciudad, Pero l'assistente multilingue di Male. Yo no soy italiano, pero este sí. Guten Morgen, ich bin Francisco. Ciudad, der mehrsprachige Bürgerassistent. 我是 Tu Ciudad. Bueno, Francisco sabe de idiomas, eso está claro. Efectivamente, yo no... en tu ciudad sí habla muy bien. Pero nos dimos cuenta cuando vimos que descargaba la ciudad, descargaba trámites al ayuntamiento, al gobierno y con datos y trazabilidad. Ahí nos dimos cuenta. Y fue cuando dijimos, vamos con todo. Ahí es cuando vamos con Claro, todo y ahí apretamos. vamos con todo. Porque ya da impacto real, a gran escala, y es algo escalable. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti. Antes no he comentado, pero una de las cosas que has dicho es la validación temprana, que luego un poco también lo estaba comentando Nacho. Cuando tenemos proyectos de emprendimiento, justamente, es muy fácil enamorarse de la idea, es muy fácil enamorarse de la propuesta de valor que pensamos que estamos ofreciendo al mercado, cuando realmente lo que importa es la percepción del valor del cliente al que queremos llegar, ¿no? En tu caso, José Antonio, cuéntanos. Sí, yo creo que en todas las empresas o en toda la fase de emprendimiento creo que siempre hay 2 o 3 puntos críticos que te marcan esto va en serio, ¿no? Primero, obviamente, que veas que tu producto funciona, ¿no? En nuestro caso, como he dicho antes, este buscador, ¿no?, que rastreaba ofertas en Internet, cuando vimos la cifra concreta de que gracias a este script, ¿no?, este desarrollo que nosotros hicimos, en una campaña de publicidad se reservó un 30% más, por lo cual se validó la propuesta, se validó nuestro producto. Ahí vimos que la ¿Y era cosa medible? funcionaba, era medible. Eso fue el primer punto. Luego otro punto muy importante, cuando ves que va en serio, es cuando adquieres responsabilidad. Cuando firmas un contrato, ¿no? Ya tienes una responsabilidad contractual en el que dices, ostras, espérate, aquí yo ya tengo una responsabilidad, ¿no? Y siempre el primer contrato crea un poquito de vértigo, ¿no? Pero creo que hay otro tercer factor más, ¿no? Y este tercer factor más de cuando crees que va la cosa en serio es cuando se te acaba la cerveza. No, es una broma. Es cuando realmente te encuentras a que los clientes te miran a la cara y te dicen, ojo, que como esto falle, me generas un perjuicio. Ya no es un juguete, un plan, no es un desarrollo de informático en un piso de alquiler. No. Ya es que si lo haces mal, estás provocando a tu cliente un problema, ¿no? Entonces creo que son las 3 partes, ¿no? La parte de crees que va en serio cuando ves que el producto funciona, cuando firmas tu primer contrato y cuando te mira el cliente a la cara y te dice, ojo, que como esto vaya mal, las cosas me van a generar un perjuicio, ¿no? Creo que serían los 3 puntos que determinan el hecho de esto va en serio, ¿no? Totalmente. De hecho, la responsabilidad también forma parte del emprendimiento, que se nos ha olvidado antes de comentarlo, pero emprender también exige de un desarrollo de la responsabilidad muy importante. En tu caso, Noemí, ¿en qué momentos disteis cuenta que Amalia Experience podía tener un sentido a nivel de mercado? Yo voy a contar varias anécdotas. En el año 2019 yo tenía un hobby que se llamaba Málaga My City y compartía contenido en redes sociales que muchos consumiréis, en TikTok, Instagram, Facebook, qué puedo hacer el fin de semana, dónde voy con mis hijos, qué me recomiendas visitar. Se hizo tal la bola que eran más de 60.000 personas preguntándome a mí individualmente por mensaje privado cosas súper específicas como dónde hay una cafetería con ludoteca para ir con un bebé. Claro, yo ahí decía, yo conozco mucho mi tierra, pero ojalá poder responderte tan preciso. Gracias a que nació la inteligencia artificial empezamos a replantearnos una manera diferente de hacer las cosas. Y siempre cuento anécdotas porque a mí estas son las que me llenan de ilusión a la hora de trabajar. Nosotros tenemos mucho contacto con emprendedores pequeños, porque el problema de la IA al final es que cuando hablamos de generalistas, de crear asistentes virtuales, suelen cerrarse a entornos muy empresariales, ¿no? Pero ¿dónde queda la información local? Porque cuando viajamos, cuando vamos a un destino, nadie quiere ser el guiri, nadie quiere ser el turista. Todo el mundo va a decir, ¿pero dónde va la gente local?
Pero aquí, ¿qué es lo que se come? Pues mira, aquí se come el mollete de corazones de pollo, ¿no? ¿Y eso quién te lo dice? Pues un ceutí, como Alejandro, que estaba por aquí hace un rato. ¿Quién te lo dice? La gente que vive ahí, la gente que se mueve. Esa gente es la que te lo recomienda. Esa información que decíamos antes, el valor de ese dato, ahí es donde está la clave. Y yo he tenido emprendedores que me decían, oye, yo estoy aquí en una zona rural, yo tengo mi campo, yo quiero que la gente venga a conocerme, pero yo lo que estoy es con mi burro. ¿Cómo traigo gente? Claro, a mí cuando alguien me dice, ¿cómo traigo gente? Yo que soy de marketing, imaginaos, se me abre el ojo y digo, ahora mismo voy a ayudarte. Entonces nosotros lo que hemos llegado a conseguir es aterrizar Amalia, que es un asistente virtual que funciona en WhatsApp, y elegimos esa plataforma y no una app, no crear algo mucho más sofisticado, porque en España tenemos un problema gravísimo de envejecimiento. Hay zonas de España donde la tasa de envejecimiento es más del 200%, lo que es una barbaridad. Y además la pirámide poblacional, como bien sabéis, no va para atrás, va para arriba, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si queremos hacer accesible una tecnología para todas las personas, ¿qué herramienta le ponemos en las manos? ¿Qué utilizan todos? WhatsApp. El que más y el que menos habla con sus nietos. Entonces, el tema de la voz, que has hecho tú el ejemplo, ese tema es brutal. Porque nosotros hemos encontrado casos de personas preguntándole a Amalia, oye, busco opciones de restaurantes sin gluten para ir con mi abuela y que además puede llevar una tarta. Todos esos datos nosotros los acabamos tratando y le ofrecemos esa información a los destinos porque es global, funciona en cualquier parte. Y lo más interesante que estamos trabajando, que es un gran reto, es que Amalia tenga su propia personalidad, que ella tenga propósito, ADN, es decir, que con cada individuo pueda personalizarle y recomendarle cada vez más personalizado, porque así es como vamos a conseguir que los destinos no se nos saturen ni se nos masifiquen, atraer de manera segmentada a ese público concreto que cada ayuntamiento, cada destino quiera atraer y sobre todo que los usuarios se sientan también parte, esa calidez más humana gracias a la información que retroalimentamos entre todos. Pues Noemí, muchísimas gracias por la respuesta. De hecho, también ahora mismo vamos convergiendo un poco hacia el aspecto tecnológico, ¿no? El crecimiento, la escalabilidad, la personalización. Son tendencias que de alguna manera, bueno, pues como hemos dicho antes, la tecnología es uno de los motores que impulsa actualmente el crecimiento, ¿no? y el fortalecimiento, digamos, de nuestro tejido empresarial. En vuestro caso, ¿qué tendencias tecnológicas y de mercado estáis viendo? ¿Cómo os protegéis? ¿Cómo os estáis preparando? O bien para anticiparos o bien para reaccionar rápido frente a estas tendencias tecnológicas que van a mover el mercado, que ya lo están moviendo desde hace un tiempo. Sí, bueno, yo creo que es la inteligencia artificial, obviamente, lo que más preocupa, es decir, la capacidad que tenga esta inteligencia de ser una ayuda o de ser un problema. Yo creo que ahora mismo hay quizás mucho ruido, hay mucha incertidumbre y hablando de nuestro campo, que es el de la salud, pues la inteligencia artificial debe ayudar al profesional de la sanidad, al médico, en este caso, pero no puede sustituirlo, pero podría pasar. Y ¿lo veis más como un empoderamiento del profesional? Es que debe ser una herramienta de, por ejemplo, que agilice la toma de decisiones, que te quite carga burocrática, trabajo de papeleo, como se suele decir, que en un momento dado incluso te pueda orientar a la toma de decisiones clínicas, porque cualquier médico que ha estudiado una carrera como la mía sabe que hemos tenido que memorizar libros así, de cerca de 600 páginas, para vomitarlas en un examen. Por ejemplo, la taxonomía de todas las bacterias, y hay muchas. Sí, desde luego. Entonces, pues como somos humanos podemos fallar. El hecho de tener una herramienta que te pueda orientar a la decisión clínica nos parece bien. Pero hay algo muy importante, porque la palabra dice inteligencia artificial, pero en mi caso yo no trabajo con artificio, yo trabajo con personas. Y esas personas, siempre se ha hablado del poder sanador de la palabra, y no estoy hablando de teología, sino de realidad. Es decir, muchas veces el mirar a una persona a los ojos que tiene un problema de salud, o a veces un problema muy serio, incluso no físico ni psíquico, el mirar el cómo le dices las cosas, el cómo le das las malas noticias, el cómo le estimulas de cara a lo mejor a un proceso que va a ser largo y muy duro y con un pronóstico incierto, ahí yo creo que el ser humano no va a poder ser sustituido, me refiero en este caso al médico, a la enfermera, a la hora de incluso dar una mano o tocar a alguien, ¿no?, para dar ánimo.
Por eso, para mí la inteligencia artificial no debe ser el sustituto en este caso, sino la herramienta, la seguridad, la confianza y el leal amigo que debe tener ese médico a la hora de hacer su trabajo, que al fin de cuentas la medicina no deja de ser no solo es una profesión, nosotros decimos que la medicina más que profesión es vocación. Y eso, ¿cómo queremos solventarlo? Bueno, pues anticipándonos y haciendo que esa herramienta sea sobre todo humana, cercana, pero también eficiente. Totalmente, muchísimas gracias. Y si juntamos las tendencias tecnológicas, que efectivamente viene siendo liderada por la IA, por tecnologías habilitadoras como la robótica, blockchain, IoT, el Internet of Things, que también se va combinando, si la juntamos con tendencias de mercado, Pues yo quería ¿qué decir es lo que porque estáis viendo? se ha dicho un par de cosas aquí. Una era la brecha digital, que es algo potente que quería mencionar, y otra, el tema de la humanidad, ¿no? y de la personalidad también, se ha comentado. Mira, nosotros lo decíamos en el vídeo, ¿no? Hemos hecho la omnicanalidad. En realidad tú escribes por WhatsApp, pero luego llamas por teléfono y el que te atiende por teléfono sabe que tú eres el que le escribiste por WhatsApp. O sea, yo sé quién eres tú porque sigue siendo el mismo número de teléfono. Entonces, ahí te estoy identificando, por supuesto, con protección y gobernanza del dato. Pero de cara a la brecha digital, se me ocurría, en la feria de Málaga, teníamos llamadas de gente que supuestamente era mayor. ¿Y por qué lo sabemos? Porque decía, gracias señorita. ¿Dónde están los fuegos en Málaga? Y dice, gracias señorita. Y es porque, bueno, de verdad que WhatsApp es casi ya el 40% de la población mundial, de los 8.000 millones, está usando WhatsApp. WhatsApp First es la solución. Ahí estamos de acuerdo y por eso hemos apostado por ahí. Pero la unicanalidad es fundamental y la gobernanza del dato y todo en un sistema único. O sea, tú puedes llamar por teléfono, puedes escribir por WhatsApp y está llegando al mismo sitio. Y luego con la personalización que has dicho y con la parte de la humanización. Bueno, nosotros estamos haciendo un proyecto que es especialmente sensible, muy bonito, de mucho cariño, y es que, bueno, os voy a hablar de Andrés Olivares. Andrés Olivares es un señor que su hijo enfermó de cáncer en la sangre, de leucemia, y falleció hace unos 15 años aproximadamente. Y bueno, él se fue a Madrid mientras el proceso oncológico y sintió que nadie le dio un abrazo. Y es un señor encantador, te lo vas a encontrar, te va a dar un abrazo siempre. Y es que a mí nadie me dio un abrazo cuando estuve con mi hijo durante todo ese tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos hecho una especie de gemelo digital de Andrés Olivares. Ojo, esto no es sustitución médica, ojo, esto no es tratamiento médico, ni siquiera psicológico, pero sí te acompaña emocionalmente en procesos oncohematológicos y te acompaña con la experiencia que ha tenido la Fundación Olivares, porque este hombre, a partir de que le ocurre esto, crea una fundación en Málaga, ¿vale? que ya le he puesto todos estos años, porque siente que su hijo, Luis, le dice que tiene que ayudar a otros niños. Entonces, tenemos el acompañamiento emocional. Bueno, pensamos en las madrugadas, en los fines de semana, cuando no hay nadie que te ayude, ¿a quién le hablas tú en un momento en que nadie te entiende? Pues hemos tratado de hacer ese gemelo digital de Andrés Olivares y de la experiencia de la Fundación Olivares para llevarlo. Y eso con la personalización y con la parte de brecha digital. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir? Pues eso. Corriendo más. Es que te siguen, sigue delante, tú no importa que te sigan. O bien te anticipas o reaccionas rápido. Sigue arriba, sigue, pero es que vienen cerca, claro, vienen cerca porque nosotros estamos corriendo. Y es que en realidad esto que estamos haciendo, compartiendo las experiencias, sirve para dinamizar. Lo ha dicho Fundae, lo ha dicho el director de Fundae y lo ha dicho todos los ponentes que hemos estado aquí. O sea, se genera valor cuando se genera competitividad. Cuando pones sobre la mesa, aquí todos estamos contando ideas y de repente alguno de los que estéis aquí vais a decir, hostias, pero es que no hago yo esto. Y eso va a ayudaros a vosotros, pero nos va a ayudar a nosotros a reaccionar también y a dinamizar este país y, bueno, el crecimiento social. Y ya. Muchas gracias. Que si no vengo arriba. Ahí lo has dejado. Si queréis complementar algo, José Antonio, Noemí, a lo que estamos viendo. Sí. Bueno, a mí me gustaría comentar un poco sobre, cuando hablamos de tendencias, podemos hablar de tendencias tecnológicas, ¿no? Aquí simplemente creo que es importante que entendamos lo que son tecnologías de moda a tecnologías disruptivas, que hay una gran diferencia. Las tecnologías de moda son tecnologías que hemos visto pasar, ¿no? Pero las tecnologías disruptivas son las que nos cambian la vida realmente, como lo que estamos viendo.
la inteligencia artificial, ¿no? En su momento, cuando se inventó, se creó, se difundió Internet, ¿no? Pero hemos escuchado también tecnologías como blockchain y demás, que realmente son tecnologías disruptivas, cambian de alguna manera nuestra forma de trabajar, pero hay otras que ya nos cambian por completo, ¿no? Y esto es importante porque no es lo mismo trabajar en una tecnología de moda, que puede pasar de moda, a trabajar sobre tecnología disruptiva. Y sí quiero aportar un valor para todos aquellos que estáis pensando en ejecutar algún tipo de proyecto a través de plataformas, aplicaciones móviles, páginas web y demás. ¿Por qué? Creo que el futuro depara una pérdida de valor en los interfaces de las aplicaciones. Me explico. Una agencia de viajes, por llevármelo a mi terreno, se gasta cantidades ingentes en posicionamiento SEO, en que su página web tenga experiencia del usuario, en tener un banner bonito, en tener una foto bonita. Se gastan cantidades ingentes de dinero, desde el posicionamiento SEO, el diseño, el UX, el UI y todo esto. Pero, ¿qué ocurre ahora? Pues que resulta que el interface, es decir, la pantalla de consumo, se hace desde ChatGPT. Y es ChatGPT la que visita la página web de la agencia de viajes para decirle, dame el vuelo más barato. Ahora no vamos a la página web de la agencia de viajes a buscar el vuelo más barato, se lo consultamos a ChatGPT. Entonces, ¿qué ocurre? Que hotelería, agencias de viajes, aplicaciones móviles están gastando muchísimo dinero en crear visuales muy bonitas e interfaces muy bonitas, pero resulta que todo el mundo lo estamos consultando en ChatGPT. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos preparando que los motores de reserva, que las páginas web de nuestra agencia de viajes, que las plataformas de nuestro destino tengan datos estructurados para que sean las inteligencias artificiales las que lean de nuestro desarrollo. No pensamos tanto en ponerlo bonito, sino en que sea accesible por las inteligencias artificiales. El día de mañana, como Google es Internet, cosa que es errónea, el día de mañana, ¿qué ocurrirá? ¿Qué será Internet? ChatGPT, Gemini. Entonces, ojo con esto. Espero que os sirva, pero cuidado con dedicar muchísimo tiempo en querer ir a contracorriente. La corriente es que los interfaces, las herramientas de consumo, es ChatGPT, es Gemini, lo decía Alex, poner el foco ahí. Entendamos que si nuestros usuarios buscan ahí, ¿qué sentido tengo yo en crear una mega página web de búsqueda? Voy a hacer que la inteligencia artificial entre en mi plataforma, le facilito el camino y mis usuarios que están en ChatGPT consuman, ¿no? Entonces, creo que es importante esta parte. Claro, está disrumpiendo el sector, está disrumpiendo cómo se debe de hacer el marketing, porque ya el usuario lo encuentra de otra manera, lo que está buscando. Voy a cambiar un poco el tercio porque es verdad que estábamos hablando de distintas palancas que ayudan a las empresas, a las startups a mejorar su competitividad a nivel nacional y a escalar de forma internacional. La primera es la tecnología, por supuesto tenemos también la inversión, es decir, ya sea público o privada, a través de Venture Capitals, a través de capital riesgo, como pues, a través de organismos, de entidades, de planes de regeneración, de NISAs, etcétera, etcétera. No olvidemos que, pese a que a lo mejor tenemos un concepto de que en España no se invierte lo suficiente a nivel de proyectos de emprendimiento, a nivel de startups, sin ir más lejos, en España el año pasado se invirtieron 3.170 millones de euros para apoyar proyectos como los que nos están presentando hoy, como muchos de estos proyectos nacieron a través de programas de incubación, de aceleración, impulsados por distintas entidades o incluso por colegios y universidades, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta estos 3.170 millones de euros que se invirtieron el año pasado, el número 2 siempre suele ser el turismo. No olvidemos que representa entre el 12 y el 13% de nuestro Producto Interior Bruto español, que vinieron a equivaler unos 370 millones de euros en proyectos de startups destinados al turismo. Y el cuarto, que se ha consolidado ya como cuarto vertical, es el de la salud, bienestar, con el equivalente a unos 250 millones de euros, ¿no? Esto por lo que viene de inversión. El tercero es el talento. A nivel de talento, Noemí, estamos viviendo un periodo complicado, incierto a nivel de talento, captación, desarrollo, retención de talento, a nivel de empleo. Vosotros, me dicen que tenemos 2 minutos, vamos a alargarlo a 3.
¿Qué pensáis? ¿Cuál es vuestra estrategia de crecimiento, de empleo que tenéis pensado en vuestras organizaciones? Pues yo tengo una buena noticia. Yo he hecho fija a una persona. Un aplauso, por favor, chicos. Y la he hecho además en marketing, una persona muy joven, con 20 añitos. Hay que ver las dos caras de la moneda. Tenemos al ex fundador de Twitter, que ha despedido al 40% de la plantilla hace nada, y él lo justificaba como que no es que la empresa vaya mal, es que metiendo la IA pues hago el triple de trabajo con menos personas, soy más productivo y tengo menos costes, ¿no? Yo al final, que doy muchas formaciones, hablo con mucha gente joven, intento siempre animarles. Yo creo que aquí lo fundamental es que seamos muy reflexivos con cuáles son nuestros verdaderos talentos, cada uno a nivel individual como humanos. La IA no tiene por qué ser un destructor de empleo, sino que puede generar nuevas oportunidades. Y yo desde ahí siempre intento mandar un poco ese mensaje de esperanza, pero no podemos quedarnos como espectadores así de brazos cruzados viendo la película, porque te va a venir encima y es inevitable, ¿no? De una manera o de otra no podemos frenar esto y lo estamos viendo todos a diario. Yo veo que hay muchísimas oportunidades en el mercado laboral que debéis aprovecharlas, debéis formaros, aprovechar todo esto que os trae, por ejemplo, Fundae, que es buenísimo y que os va a ayudar mucho en ese futuro. Y yo creo que el día de mañana probablemente cada uno tendrá su propio asistente de IA, esos agentes, ¿no? Que hablarán entre ellos para que nosotros nos dediquemos a hacer en lo que de verdad somos buenos, en lo que de verdad aportamos valor. Que si yo soy un artista, mi agente llamará por teléfono al dentista, hablará con el agente del dentista y el dentista estará en su clínica atendiendo a sus pacientes, igual que los médicos, ¿no? El descargar de todas esas tareas que no aportan valor para que las personas de verdad trabajemos en aquello que nos nutre. Eso es como yo quiero verlo positivamente. Muchas gracias, Noemí. Me hacen así. Chicos, me gustaría en una palabra algún consejo final para los emprendedores en potencia que tenemos con nosotros. Un one-liner rápido, una pasada de micro. ¿Cuáles serían vuestros consejos? Yo hace poco, bueno, hace 2 días, ayer, estuve en un acto que, bueno, el presidente de la Ciudad Autónoma ha recordado a un poeta que no existían ordenadores. Cuando Antonio Machado dijo aquello de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces no hay camino, el camino lo tienes que hacer tú. Lo importante es tener una brújula, que también es anterior a la época de los ordenadores, tener un norte claro, lo que quieres, y a partir de ahí, bueno, pues no hay camino recto. A lo mejor hay caminos difíciles, fáciles, pero para mí eso es lo más importante, tener la brújula con el norte claro. Muchísimas gracias. One-liner, una palabra, 2. Muy sencillo. Habéis escuchado aquí que emprender es muy complicado, y lo es. Y de verdad, pensároslo bien cuando lo vais a hacer, pero tened en cuenta que de verdad merece la pena. De verdad. O sea, va a ser lo más complicado que hayáis en vuestra vida, pero si tenéis ese gusanillo de hacerlo, hacedlo cuanto antes y hacedlo con ganas, porque de verdad que merece la pena. Muchas gracias, Nacho. Frase corta. Equipo mixto, gente de techi, gente de técnico y gente de ventas comercial que entienda el negocio. Y 2, inversión. Inversores sí, no te lo gastes en la idea. Gástatelo en escalar cuando tengas la idea que funciona. Inversores sí, pero para escalar. Muy rápido, la actitud. La actitud es incuestionable. Los conocimientos se adquieren, pero la actitud es importantísima. Noemí. No os rindáis con aquello que de verdad os importa y recordad muy bien el talento que tenéis todos a nivel individual. Pues muchísimas gracias. Damos por concluida esta mesa redonda. Chicos, ha sido verdadero placer, admiración teneros con nosotros. Por complementar algo que nos ha dicho, emprended, apostad por vosotros mismos, el dato importante, y tenemos que combatir la regeneración y la brecha digital. Por lo tanto, tener hijos, chicos, por favor, es importante. Muchas gracias.